Versículo para memorizar. He aquí, Dios es grande, mas no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Job, capítulo 36, versículo 5. Lección 4 del 1 de agosto de 2020. Débora y Barak. Objetivo: entender y aceptar que es Dios el que elige hombres y mujeres para trabajar en su obra. Lectura bíblica. Jueces capítulo 4 versículos 1 al 9. Mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová después de la muerte de Ahod. Y Jehová les vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Aroset de las gentes. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados, y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palma, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y díjole: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve y haz gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y entregarélo en tus manos. Y Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: Iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Material exegético. Continuando con el estudio del tiempo de los jueces de Israel, seguimos viendo los resultados por no haber cumplido con las recomendaciones que Dios hizo a través de Josué. Él les había advertido en su exhortación final. Josué capítulo 24 versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Lamentablemente, debido a que no en todo momento hicieron la voluntad de Dios, el pueblo de Israel fue sometido al yugo de Jabín, rey de Canaán, durante 20 años, y ante el clamor de su sufrimiento, Dios levantó a una mujer para ser juez en Israel. En este tiempo de crisis en el pueblo, el Eterno escoge a Débora, cuyo nombre significa abeja o avispa. Esta mujer aparece como profetisa, hablaba en el nombre del Señor. Su trabajo profético lo ejerce directamente con el pueblo, porque es evidente que ella no recorría Israel profetizando o juzgando, sino que los israelitas iban a donde ella estaba en busca de consejo, y así gobernaba al pueblo. Jueces capítulo 4 versículo 5. La cual Débora habitaba debajo de una palma entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Una labor que Débora debía realizar era llamar a Barak, para que él se encargara de dirigir al pueblo en la guerra contra Sísara, capitán del ejército de Jabín. Ante este llamamiento, Barak mostró una debilidad, pues no respondió con valentía y obediencia, sino que le puso condiciones a la profetisa, sin considerar que le debía solo lealtad y obediencia al Señor. Barak le dijo a Débora: Si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Al contrario de Barak, Débora no condicionó a Dios en ningún momento, y seguramente esto fue una de las razones por las que Dios la escogió para ser juez de su pueblo. Ella misma profetiza que la victoria llegaría por una mujer, Jael, quien sería honrada dándole la victoria a Israel. Jueces capítulo 4, versículos 17 al 22. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, díjole: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: Ruego te me des a beber una poca de agua, que tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y dióle de beber, y tornóle a cubrir. Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿Hay aquí alguno?, tú responderás que no. Y Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, vino él calladamente, y metióle la estaca por las sienes, y enclavólo en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y díjole: Ven y te mostraré al varón que tú buscas.
y él entró donde ella estaba, y he aquí que Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Es así como Barak y los 10,000 hombres obtienen la victoria que el Señor ya había pronosticado. Es importante notar que esta victoria no quedó atribuida ni a Débora, ni a Barak, ni a Jael, sino al Señor. Así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Dios les dio su libertad y reposaron de sus enemigos por 40 años. Al estudiar la historia del pueblo de Dios, debemos separar sus cuestiones civiles de sus aspectos religiosos. En este sentido, algunas asociaciones religiosas utilizan el nombre de Débora para justificar que las mujeres de su congregación tengan participación en su cuerpo ministerial. Sin embargo, el cargo que Débora desempeñó fue totalmente distinto al que desempeñaban en aquel tiempo los levitas y sacerdotes. Esta división entre la vida religiosa y la vida civil del pueblo no surgió durante el periodo en que juzgó Débora, sino que se estableció a partir del momento en que se instituyó el sacerdocio levítico. Por tal razón, podemos decir con toda certeza que Débora dirigió al pueblo de Israel únicamente en sus aspectos civiles. Dios creó al hombre y a la mujer con propósitos y tareas muy específicos. Por ejemplo, en los matrimonios cristianos, aquellos que son guiados por la palabra de Dios, el marido tiene la responsabilidad de ser la cabeza de su hogar. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mientras que la labor de la esposa es ser ayuda idónea a su marido. En la Iglesia de Dios, la responsabilidad de las actividades ministeriales está reservada para nuestros hermanos bautizados que desean incorporarse al ministerio. Sin embargo, existen muchas otras actividades que pueden ser realizadas por todos los miembros de la Iglesia. Por ejemplo, así como Priscila, Febe, Loida y Eunice instruyeron e hicieron la labor evangelizadora, todos nosotros lo debemos hacer. Lo mismo ocurre con las labores de adoración en alabanza, de visita de enfermos, de exhortación y aseo en las casas de oración, entre muchas otras. ¿Qué otra enseñanza tenemos en Débora? Cuando vemos su historia, pensamos en aquellas mujeres que empujan a sus maridos a hacer las tareas que Dios les ha encargado a ellos. Vemos a mujeres que deben llevar su carga, más la de sus esposos. Hoy día hay muchas hermanas exhortando a sus maridos a salir a la batalla que el Señor ya ha ganado para ellos, pero que por temor o apatía no se dignan a pelear. Son mujeres que, con su ejemplo de piedad, nos inspiran a todos a vivir la fe de una manera más comprometida y entregada. Al ver a Débora podemos ver inteligencia, fuerza y valentía, pero sobre todo fe, quien con corazón protector, como el de una madre, guió a su pueblo a la victoria, dejándose dirigir por nuestro Dios. Ni ella, ni ninguna de las mujeres que encontramos en las Escrituras justificaron en sus vidas salirse de los límites de su dignidad y papel femenino. Ellas no buscaron sino vivir y actuar conforme al temor de Dios. Débora no necesitó ocupar una posición distinta a la que Dios le había dado. No hizo como el rey Usías, quien intentó tomar el lugar de los sacerdotes. Segundo de Crónicas capítulo 26, versículo 18. Y pusiéronse contra el rey Usías y dijéronle: no a ti, oh Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Dios Jehová. En la actualidad existe mucha confusión en los diferentes roles que deben desempeñar los hombres y mujeres en la sociedad y en la iglesia. Como se mencionó anteriormente, se ha usado el caso de Débora como ejemplo para fomentar o justificar ciertas formas de liderazgo femenino, en las iglesias o en las casas, promoviendo y justificando un tipo de autoridad que no es de Dios y que está afectando a las familias y a la iglesia misma. Débora fue juez de Israel, de acuerdo con la voluntad de Dios. Ejerció un cargo que tenía que ver con lo civil sin afectar al ministerio de Aarón. Sin intervenir en el sacerdocio, no fue sacerdotisa, sino profetisa y juez. En su vida matrimonial no tomó autoridad sobre su esposo, sino que siguió lo ordenado por Dios, siendo una ayuda idónea para él. No olvides darle like, suscríbete y activa la campanita.